Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía. La idea que teníamos era poder iniciar una serie de diálogos para contar de primera mano sobre los efectos y la situación que está generando esta pandemia, pero también el estado de alarma, las distintas medidas que se han impulsado y tenido que tomar en parte por la emergencia sanitaria y que obviamente está dejando una serie de efectos muy claros sobre el empleo. Llueve sobre mojado, ¿no? Como suelen decir, porque ya veníamos de una situación muy difícil en términos de precarización, de empleo, sobre todo en nuestra tierra, en Andalucía, y la idea era, bueno, lo primero, Miguel, agradecerte el tiempo, lo segundo era empezar ya preguntándote qué balance están haciendo. Me imagino que están hasta arriba de trabajo, con muchísimos casos muy duros, pero ¿cuál está siendo en términos generales el efecto sobre el empleo de esta situación? La verdad es que es una situación que podemos denominar caótica, ¿no? Porque si bien se han adoptado algunas medidas por el gobierno que han aliviado especialmente a las empresas, porque el facilitar los ERTE a cargo de que con los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas contribuyamos a pagar la seguridad social de los compañeros y compañeras que, bueno, pues derivado de esta pandemia, pues han dejado sus empresas de producir y han tenido que dejar de trabajar, pues eso es algo que nos preocupa mucho a partir de ahora, lo que va a venir a partir de ahora, cuando ya se están anunciando expedientes de regulación de empleo puros y duros, ¿no? Entonces, eso nos demuestra un poco más la voracidad de la clase empresarial que tenemos, que no solo no se va a conformar con que esta crisis, este periodo de estado de alarma, se lo paguemos con los impuestos de todos y todas, sino que miran única y exclusivamente por su beneficio, a la par que luego no dudan, no escatiman en llevarse los réditos a paraísos fiscales y en definitiva siguen empobreciendo a la población andaluza en general, ¿no? Entiendo que ahí hay una amenaza bastante factible, que es lo que tú dices, ¿no? Que es el paso de los ERTES a los SERES, ¿no? Directamente, que termine con despidos, ¿no? Da la sensación de que de alguna medida, de alguna manera, la medida de los ERTE ha podido amortiguar un poquito lo de los despidos, pero no hay ninguna garantía de que eso no derive a posteriori en despidos masivos. Pero después hay otra franja. Los ERTE fundamentalmente han sido útiles a los sectores, digamos, que tenían una relación salarial y laboral un poquito más estable, más fija, ¿no? Pero ¿qué está pasando con todo lo que es, digamos, la galaxia de empleos temporales, precarios, que ni siquiera se han podido acoger a los ERTE? Claro, ahí también no se han acogido en muchas ocasiones por lo decíamos, la atrocidad empresarial, ¿no? Porque sí que los diferentes decretos que ha realizado el gobierno, sí que incluso a trabajadores con contrato a tiempo parcial se les permite con esos decretos que luego puedan terminar el periodo de sus contratos a posteriori del estado de alarma. Pero eso, insisto, una vez que las empresas van a cobrar de las cotizaciones a la seguridad social de este periodo, no tenemos garantías de que eso no se conviertan en despidos y de hecho hay muchas empresas ya que han anunciado expedientes de regulación de empleo puros y duros a partir de que el estado de alarma termine. Y no quiero dejar de mencionar a una laguna, que ahí sí que el gobierno creemos que no ha estado muy fino, en cuanto a los fijos y fijas discontinuos. Han quedado ahí en un mundo de nadie, donde, bueno, pues las empresas han procedido directamente a suspender contratos que ya estaban en marcha y a no poner en marcha, no incluir en los expedientes de regulación de empleo temporales a personas que tenían que incorporarse y que porque tienen una fecha cierta en sus contratos. Esto, desde luego, desde CGT estamos
presentando demandas por despido y además demandas que están basadas en el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores y en el 14 de la Constitución Española en cuanto a la discriminación por el tipo de contrato que los compañeros y compañeras tienen. Y eso, insisto, ha sido una laguna que se ha dejado ahí el gobierno, que ha dejado, bueno, pues más manga ancha para que también la empresa pueda intentar deshacerse de personas que, bueno, siendo fijos discontinuos, que pudieran ser molestos o molestas, y bueno, va a haber una conflictividad jurídica terrible también a partir de que termine esta alarma, y creemos que los juzgados ya de por sí iban mal. Con este parón y con la avalancha que se viene de nuevos procedimientos, pues no sabemos qué va a poder pasar con la justicia. Sí, una de las cosas que, bueno, que se comenta con respecto a esta crisis es que ha desnudado o ha mostrado las costuras de un sistema productivo y un sistema económico que ya estaba dando muchísimos fallos y que muchos, como vosotros, venían alertando de hace mucho tiempo, esta hiperdependencia del sector servicios, la inutilidad por parte de distintos gobiernos de poder dar un marco de industrialización, de generar otra relación de empleo, dependencia brutal con respecto al turismo. Pero también te quería pedir alguna reflexión sobre el sistema de contratas y subcontratas en la administración pública, ¿no? Porque sabemos que ahí está golpeando también muy duro la precariedad y por lo tanto esta crisis lo acentúa, pero aquí sí que hay una responsabilidad muy clara de lo público, ¿no? Es decir, ya no es solo esa, como decimos a veces, esa lumpenburguesía o esos malos empresarios, sino que en este caso atañe directamente a la administración pública, ¿no? Claro, cuando hablaba de empresarios metía generalizando, ¿no? Y en concreto, desde luego, si hay malos empresarios en este país y en nuestra comunidad autónoma, son precisamente los gestores públicos, los gestores políticos, que son quienes están utilizando las peores de las consecuencias de las distintas reformas laborales para aplicarlo, primero privatizando o sacando empleo que debiera ser público a contratas y subcontratas, con lo que eso supone, porque no solo devalúa la labor de los que los profesionales realizan, sino que, como bien decías, precarizan tanto las condiciones económicas como laborales y sitúan, bueno, pues en una barra libre, y precisamente las administraciones que debieran ser un ejemplo de cómo se cumple la ley y en el que deban mirarse cualquier empresa privada, pues precisamente aquí tenemos el efecto contrario, que las propias administraciones se están empleando a fondo para precarizar, para buscar la vuelta más recóndita a las reformas laborales y ser un ejemplo que luego siguen las empresas privadas, mucho más las empresas privadas que luego acceden a una contrata o subcontrata, porque si tu madre, que es la empresa principal, aplica esas políticas, tú que eres la que tienes que ser controlada por tu madre, al final tienen barra libre, como decía, para actuar, y ahí estamos viendo, bueno, pues en múltiples ejemplos, qué está pasando con las PETIC, qué está pasando en las contratas de la gestión telefónica de las emergencias, 112, 061, Salud Responde, qué está pasando en monitoras escolares, intérpretes de lengua de signos, qué está pasando en la gestión del agua, por ejemplo, ¿no? Que otro bien que debiera ser rápidamente socializado y cortar esa privatización que se está haciendo de un bien tan importante como es el agua. En definitiva, es un cúmulo de circunstancias que venían arrastradas anteriormente, que esta crisis además está dejando en evidencia y que, bueno, pues nos hace que nos planteemos que de aquí solo salimos con una movilización sostenida en la calle, defendiendo los intereses de los trabajadores y trabajadoras, porque también ha quedado evidente en esta crisis
que cuando los trabajadores y trabajadoras paramos, la producción se para. Y sin trabajadores no hay producción. Y como eso es así, pues tenemos que demostrar en la calle que nuestro trabajo, nuestro sudor, tiene un precio que no es el que se ha venido dando hasta ahora y que, en consecuencia, nos va a tocar, como decía, pelearnos para que no paguemos esta crisis, para que ya está bien de que siempre seamos los trabajadores y trabajadoras las que sufraguemos los errores de la clase política y de una clase empresarial sin escrúpulos, como decía antes, y esta crisis no la pagamos. Sí, sí, para que la gente lo entienda, en cada una de las áreas de la administración pública, y también toca aquí directamente al Ayuntamiento de Málaga, hay una serie de funciones que eran de la administración pública y se han ido privatizando y externalizando para que la hagan pequeñas o medianas o ligadas a grandes grupos empresariales de contratas, ¿no? Eso para que ponía algunos ejemplos en materia de educación, de emergencia, Miguel, pero podemos poner muchísimos otros ejemplos a nivel del ayuntamiento, como es el caso de Esmasa en los aparcamientos donde aparca cada uno de los malagueños cuando tiene que aparcar, y en muchos otros ámbitos de lo municipal donde se ve esta situación de que las externalizaciones van de la mano con una falta de control, de seguimiento, de muchísima precariedad, de no respetar marcos de convenios colectivos, en definitiva. Claro, Pero bueno, Miguel, te quería preguntar, ahora se está empezando a hablar mucho de esto de los pactos de reconstrucción, ¿no? Nosotros lo entendemos en parte como que es cierto, por decirlo de algún modo, de que hace falta un esfuerzo común y buscar una serie de consensos y de acuerdos para avanzar. Claro, desde nuestro punto de vista se trata de avanzar en tomar nota para que no pase nunca más lo que pasó en 2008 y presionar justamente en la línea del blindaje de los servicios públicos, de ir hacia otro marco salarial, de avanzar en la diversificación del modelo productivo. Te quería preguntar desde vuestro punto de vista, eh, ¿cómo suena esta música? bueno, esta música en principio, si nos retrotraemos a los pactos de la Moncloa del 78, suena muy mal, porque de ahí vino lo que hasta ahora venimos arrastrando la clase trabajadora, pérdida de derechos, devaluación de la representación de los trabajadores en las empresas y centrado única y exclusivamente en unos sindicatos que son parte del sistema y que, bueno, pues que viven de subvenciones y de dádivas en modo de liberado y demás, y eso no es lo que la clase trabajadora de esta comunidad autónoma o de España necesita, ¿no? Necesitamos autoempoderarnos como clase trabajadora, hacer valer, y insisto lo que hemos dicho antes, que ahora se ha visto el valor que tiene el sudor de la clase trabajadora con esta crisis y tenemos que hacerla valer. Ahora es el momento de que esta crisis, los bancos que fueron rescatados con dinero de todos y de todas, pongan ese dinero que aún no lo han puesto. Que las empresas del IBEX 35 pongan su capital y que esos golpes que se dan en el pecho de alabando el Estado español, mientras que luego se llevan a paraísos fiscales sus dividendos para no contribuir en España, pues eso tiene que acabar. Hay que acabar con, o mejor dicho, obligar a las empresas españolas que deslocalizaron centros de trabajo para llevárselos a núcleos de explotación, ya sea en África o en Hispanoamérica, a que esas empresas tengan que dar ocupación en España. Y en definitiva, bueno, una serie de medidas, que a lo mejor algunas pueden ser revolucionarias. Estamos planteando, por ejemplo, que aquellas empresas que se han robotizado, pues que las empresas tengan que cotizar por esos robots para contribuir con ellos a la sostenimiento social del sistema de desempleo, de las pensiones y demás, ¿no? Es decir, tenemos un tajo importante por delante y bueno, pues vamos a seguir con toda nuestra fuerza llamando a la gente a la movilización y la primera llamada la hacemos ahora el 1 de mayo, donde a las 11:30 de la mañana vamos a llamar a todos los andaluces y andaluzas que salgan a sus balcones, a sus ventanas, a gritar alto y claro, a hacer todo el ruido posible, con el Bar del Obrero de fondo,
a que esta crisis no la pagamos y estamos con eso que nos sirva para tomar fuerza de cara a cuando podamos tomar la calle, pues intentar repeler todas las agresiones que sin duda nos van a llegar, y muchas de ellas, como decíamos al principio, ya se están anunciando, ¿no? Hay empresas como Airbus con unos dividendos millonarios que ya están anunciando 1.200 despidos, la mayoría de ellos en Andalucía. Son verdaderas atrocidades, ¿no? Sí, sí, el peligro que vemos, y creo que se vio muy claro con el decretazo que impulsó el gobierno de la Junta de Andalucía, es que se construye un relato de que como la economía ha sufrido tanto, ahora hay que ponerle todas las ventajas, más ventajas incluso posibles, a los sectores empresariales porque hay que activar la economía. Creo que en eso tenemos que estar todos muy, muy alertas, muy, muy aliados también, construir alianzas amplias para dar esa disputa política que se viene, que va a ser muy importante. Como tú señalas, ya se está poniendo sobre la mesa un debate sobre la cuestión fiscal. Sabes que en muchos países se está hablando ya de la tasa COVID. En América Latina se habla de un impuesto patria, por ejemplo en Argentina, para gravar al 1% más rico de la sociedad. Entonces hay una disputa política en curso que creo que en definitiva nos tenemos que preparar porque la salida de la crisis al fin y al cabo va a depender de la capacidad que tengamos de organización y de movilización, porque digamos que los sectores empresariales ligados a las élites y al poder financiero obviamente están bien organizados y van a pelear por lo que les toca, ¿no? Te quería preguntar ya para cerrar si crees que esta situación de alguna manera ha dejado algo positivo. Hay muchos comentarios que dicen que la gente por fin se ha dado cuenta de la importancia de lo público, se han revalorizado empleos, como tú decías, ¿no? Se ha podido ver la importancia del trabajo, digamos, para hacer funcionar a la sociedad. No sé cómo lo ves, ¿crees que podemos sacar algún aprendizaje de esto como sociedad? ¿Cómo ves el futuro a ese nivel? Bueno, conociendo a la sociedad andaluza y a la española, muchos nos tememos que esas palmas de las 8 de la tarde, en el momento en que se nos diga por las televisiones, por esa cajita mágica que todos tenemos en nuestro domicilio, de que ya todo ha pasado, pues nos relajaremos, volverá el fútbol, volverán los programas del corazón, y a partir de ahí ya no nos acordaremos cuando se golpea o se golpeaba a los sanitarios defendiendo a sus puestos de trabajo o reclamando en unos puestos una estabilidad en esos empleos, cuando los docentes reclaman aulas con suficientes enseñantes y con un cupo pequeño de niños para facilitar que la enseñanza pues sea efectiva, cuando vemos como servicios como el ferroviario, hasta ahora que se ha venido privatizando y tiene una fecha el 14 de diciembre del toque mortal al servicio de viajeros, cuando vemos cómo lo que decía antes, el agua o los servicios sociales, qué está pasando en la ayuda a domicilio, cuando vemos todo este tipo de atrocidades, muchos nos tememos de que nada vaya a cambiar en el momento en que se toque el silbato y se diga que esto ya ha pasado. Y por eso insisto que nuestro sitio va a estar en las calles, va a seguir estando concienciando a toda la ciudadanía de que ahora que han reconocido con sus palmas todos los días a las 8 de la tarde que los servicios públicos son muy necesarios y que tanto desde la persona que limpia y que tiene los quirófanos, como la que limpia un colegio, como la que ayuda a los ancianos dependientes en sus domicilios, son vitales para este sistema. Y a partir de ahí hay que recordar a diario todas esas palmas y seguir haciendo palmas, pero desde la realidad, ya no desde los balcones, sino desde las calles, para que los gobernantes nos tengan en cuenta. Si no, muchos nos tememos que vamos a volver a las andadas y que siempre será la clase trabajadora la que pague los platos rotos. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en eso no hay que relajarse. Yo también escucho mucho, digamos, como si el virus va a cambiar, el virus nos va a cambiar como sociedad.
efectivamente van a cambiar algunas cosas, pero el cambio no va a depender de un virus, va a depender justamente de una sociedad organizada y que estemos alertas y cooperando y desde el apoyo mutuo y la organización para defender derechos. Miguel, te agradezco mucho este tiempo y sobre todo el trabajo que hacéis en los tajos y a pie de cañón, en esta lucha que me imagino que debe ser, vamos, me imagino el teléfono del sindicato echando humo con miles de situaciones durísimas que ir afrontando, y nada, creo que es muy importante el trabajo que desarrolláis en la defensa de los trabajadores, y aquí estamos para lo que necesitéis, como siempre. Muy bien, Muchas pues gracias. igualmente, y es verdad que si ha supuesto este tiempo como un encierro, donde parece que nada pasaba, para nosotros ha supuesto un esfuerzo ímprobo, donde no hay horas ni durante el día para atender, bueno, tantas consultas, tantos despidos, tanta injusticia, tanta falta de medidas de seguridad en los centros de trabajo, que está ocasionando que muchos compañeros y compañeras ya no estén, porque se han contagiado, que eso habrá que ver también cómo se recompensa a esos muertos derivados de accidentes laborales no reconocidos, que es una de las cuestiones que como CGT hemos pedido al gobierno, que se consideren a todas las personas que han muerto, que estaban trabajando en edad de trabajar como accidente de trabajo. Y en definitiva tenemos una ardua labor por delante, porque como decía, lo malo, lo peor está por llegar. Sí, todos tenemos una deuda, obviamente ahora con los trabajadores que están en primera línea, pero en general la sociedad con el sindicalismo de clase que hace que esta selva, que es el mercado de trabajo, sea lo mejor posible. Muchas gracias, mucha fuerza, Miguel, un abrazo grande. Gracias, salud. Chao. Salud.